Muy bien, muchachos, continuamos el desarrollo de lo que viene a ser el conteo de números. En este caso, reconocer que nosotros vamos a formular, vamos a señalar una sucesión numérica. ¿Pero qué cosa es ello? Es un conjunto de números de los cuales tú vas a plantear un orden determinado y sobre todo señalar en función a ese orden, a esa expresión, cuál es el término que sigue. Por ejemplo, acá yo tengo diferentes sucesiones numéricas y en cada una de ellas la idea es reconocer el término que debe aparecer. Si tú en una sucesión numérica reconoces el término que sigue, justamente estás estableciendo su característica principal. Puede haber sucesiones en las cuales aparejan expresiones complejas, pero del momento que te dicen que es una sucesión, debe aparecer bajo ciertas reglas el término siguiente. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Se trata de la serie de los números enteros positivos. Al ser la serie de los números enteros positivos, el número siguiente vendría a ser 6. 16, 20, 24. Es otra sucesión numérica, pero en este caso no se trata de números consecutivos, van aumentando. De 16 aumentan 4 para hacer 20, de 20 aumentan 4 para hacer 24. Según esta idea, el siguiente deberá ser 28 porque resulta de 24 aumentar en 4. Por acá, 17, 117, 1117. Observa que en este caso ya no se le suma una cantidad, sino que la forma que presenta es cifras 1 con una cifra 7, cifras 1 con una cifra 7, cifras 1 con una cifra 7, una cifra 1, dos cifras 1, tres cifras 1. Por lo tanto, el que sigue en esta secuencia, en esta sucesión, serán 4 cifras 1 y una cifra 7, 11.117. Este otro, 2, 6, 12, 20. Profesor, ahí no está aumentando en forma constante, ni tampoco tiene una figura determinada, ¿cierto? Si tú te das cuenta, en este caso los números que aquí aparecen obedecen a otro tipo de formación. Por decirte, el número 2 es el producto de 1 por 2. El número 6, producto de 2 por 3. Número 12, 3 por 4. Número 20, 4 por 5. Es decir, cada número es el producto de dos números consecutivos. Se les conoce como productos binarios, producto de dos números consecutivos. El siguiente número, si me queden 4 por 5, el siguiente deberá ser 5 por 6. O sea que el número que sigue será 30. Estos son algunos ejemplos de sucesiones numéricas. De estas sucesiones numéricas vamos a tomar el caso muy particular de lo que se conoce con el nombre de progresión aritmética. ¿Qué es una progresión aritmética? Es una sucesión numérica para empezar. Es decir, tú tienes que determinar el término que sigue de ese conjunto de números, en la que los términos de la sucesión aumentan o también pueden disminuir en un valor siempre constante. Y ese valor constante que aumenta o disminuye se le da el nombre de razón. Razón de la progresión aritmética. Por ejemplo, de acá, obsérvese, de 17 para que sea 21 aumenta en 4 unidades. De 21 para 25 también aumenta en 4 unidades. De 25 en 29 también aumenta en 4 unidades. Se trata entonces de una progresión aritmética. Y como va aumentando en forma sucesiva, se dice que es una progresión aritmética creciente. Esta expresión corresponde a los 4 términos de una progresión aritmética creciente. Esta otra, de 43 disminuye a 40. ¿Cuánto disminuye? Disminuye en 3. De 40 a 37 también disminuye en 3. Debo de entender de que ya que aparecen puntos suspensivos, que siempre va disminuyendo de 3 en 3. Acá no se indican claramente cada uno de los términos de esa progresión aritmética, pero ya no es necesario. Según lo que acá aparece, yo puedo entender que es una progresión aritmética de razón menos 3, que empieza en 43 y termina en 10. Esa es la progresión aritmética. Luego tendré 15 para 25, aumenta en 10. De 25 a 35 aumenta en 10. Y al igual que en lo anterior,
si aparecen puntos suspensivos, debo de entender que la progresión continúa. ¿De cuánto en cuánto? Aumentando de 10 en 10 hasta llegar a 1995. Ahora, comparemos los términos que aquí aparecen. En la primera progresión aritmética tienes 4 términos, ahí tú lo ves. Sabes quién es el primero, sabes quién es el último y sabes cuánto vale la razón. Una progresión aritmética estará correctamente reconocida, conocerás todas sus características si sabes 4 elementos de ella. ¿Cuáles son? Primer término, último término, cuánto vale la razón y la cantidad de términos. En este caso, en este primer ejemplo, lo reconocemos todo. Primer término 17, último término 29, la razón es 4 y son 4 términos. Sin embargo, no siempre va a ser así. En este segundo ejemplo, mira lo que yo te puedo decir, que el primer término es 43, el último es 10, va disminuyendo de 3 en 3, pero no sé, en ese momento, a golpe de vista, cuántos términos aparecen. Este otro empieza en 15, termina en 1995, va de 10 en 10, pero a golpe de vista tampoco sé exactamente cuántos términos tiene. Entonces, con una progresión aritmética necesito reconocer, para que esté completamente conocida y reconocida, 4 elementos: primer término, último término, la razón y la cantidad de términos que aparece. Voy a generalizar entonces. Si esta expresión se trata de una progresión aritmética, entonces inmediatamente que te dicen que se trata de una progresión aritmética, tiene que ir aumentando o disminuyendo en un valor constante, llamada razón de la progresión aritmética. Voy a imaginar que está aumentando, aumenta en forma sucesiva hasta llegar al último término. Mira, lo estoy representando cada uno de los términos con la letra A. Y para indicar el lugar que ocupa, coloco un subíndice en la parte inferior derecha. A sub 1, A sub 2, A sub 3 serán los primeros términos, hasta llegar al último, A sub n. Son n números los que aquí aparecen. Ahora, en toda progresión aritmética se cumple que el término que ocupa el lugar enésimo será siempre igual al primero, A sub 1, más 1 menos de la posición que ocupa n-1 multiplicado por el valor de la razón. Quiere decir, por ejemplo, que si quiero hallar el tercer término de una progresión aritmética, el tercer término se logrará obtener sumándole al primero 17, 1 menos de la posición que deseas. Si es la tercera posición, 1 menos tendría 2. 2 veces la razón. Como la razón es 4, 2 veces 4, 8, más 7, 25. Ahí está, coincide. Si quiero hallar de esta progresión aritmética, digamos, el décimo término, ¿qué es lo que tendría que hacer? Tendría que a 43 restarle 1 menos de la posición indicada. 1 menos de 10, saldría 9. 9 veces menos 3 saldría 27, perdón, menos 27. Y 43 menos 27 saldría ¿cuánto? 16. Entonces vamos formando según esta característica. Además, otra idea que también no debemos olvidar es cómo calcular el número de términos. El número de términos que tiene una progresión aritmética será igual al último término que allí aparece, A sub n, menos el primer término, y todo esto dividido entre el valor de la razón. Pero al valor del cociente que ahí se forma, al valor de este cociente, le vas a sumar el valor de 1. Siempre le sumas 1 al valor del cociente obtenido. Por ejemplo, si quiero conocer cuántos términos aparece acá, 29 menos 17, ¿cuánto saldría? 12. Entre la razón 4, saldría 12 entre 4, 3, más 1, saldrían 4 términos que tú ves allí. También otro elemento que debes reconocer, la suma de los términos de una progresión aritmética. La suma de términos será el primero más el último, todo esto multiplicado por la cantidad de términos y todo esto dividido entre 2.
Esa es la expresión que me da el cálculo correspondiente a la suma de términos de cualquier progresión aritmética. Veamos algunos casos particulares. Por ejemplo, un primer caso particular que te planteo es la progresión aritmética formada por los números desde 1, 2, 3, 4. ¿Qué cosa observas? Son los números enteros positivos, desde 1 hasta un valor. En este caso, escúchame, en este caso, si yo te digo cuál es el valor que corresponde a la cantidad de términos, solamente en esta progresión aritmética, la cantidad de términos n términos, es exactamente igual al último término que allí aparece. ¿De acuerdo? Es igual al último. Si acá es 5, acá es 5. Si este es 20 términos, el último es 20. Si hay 43 términos, el último es 43. Coincide. Y la suma de términos de una progresión aritmética de números enteros consecutivos, perdón, de los primeros enteros consecutivos, es igual a n por n más 1 sobre 2. ¿Esto de dónde sale? De la aplicación que tenemos acá, particularizado a este primer caso. Segundo, la secuencia de los números pares. La secuencia de números pares, ¿cuál es? 2, 4, 6, 8, hasta el último valor. Esa secuencia de números también tiene como valor o tiene como forma una progresión aritmética de razón 2. Si en este caso particular te digo que hay n términos, en este caso ten cuidado. ¿Por qué? Porque el último término que aquí aparece tendrá la forma 2n. O sea que si te digo 10 términos, el doble de 10 es 20 el último término. Si hay 15 términos, 30. Si hay 42, 84. El último término es el doble de la cantidad. Y la suma de los números que corresponden a los primeros números pares es igual al valor de n por n más 1. ¿Está? Y un tercer caso particular, que ya te imaginas cuál será, el de los números impares. El de los números impares será 1, 3, 5, y te digo de frente, el último término será 2n menos 1. ¿Cuántos términos voy a escribir acá? La cantidad de términos que escribo acá será n. Acá hay n números pares, impares, perdón, n términos. Pero la fórmula es bastante sencilla. La suma de todos los números impares, de los primeros números impares, es igual a n al cuadrado. Esas son las características con las cuales trabajamos en esta parte.